Full College, 21 años de experiencia. Volvemos aquí al periodista en este programa especial sobre la agenda digital de la nueva Constitución. Hemos tenido la suerte de tener una larga lista de panelistas muy interesantes, con ex subsecretarios, con personas dedicadas a la agenda digital, con senadores. Y aquí viene la parte importante, porque partimos por conectividad y teniendo a la gente, a la alcaldesa de La Pintana, porque ella nos contó el problema que hay en La Pintana con la conectividad. Tuvimos a la gente de protección de datos y hablamos de inteligencia artificial. ¿Quién tiene que hacer frente a estos desafíos de la ciudadanía y la tecnología? Es el gobierno. Así que vamos a partir con el panel que se llama precisamente Modernización del Estado. Va a estar con nosotros Alejandro Barros, que es académico del Centro de Sistemas Públicos de la Ingeniería Civil Industrial. O sea, es académico del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y fue subsecretario ejecutivo de la Estrategia Digital entre los años 2007 y 2008. Está don Carlos Cantero, que fue senador de la República y hoy día es asesor de adaptabilidad digital de la Subsecretaría del Interior, que nos está apoyando en hacer este encuentro. Está con nosotros también Verónica Pinilla, directora del Instituto de Desafíos de la Democracia. Marcos Zúñiga, que estuvo en Chiletec, también trabajó en el gobierno, ha trabajado en e-government y ciberseguridad. Y finalmente Jimena Pizarro, ingeniera civil, investigadora adjunto del Centro de Sistemas Públicos. Vamos a partir con Alejandro Barros. ¿Cómo está, Alejandro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Alejandro, si podéis subir un poquito porque te vemos de la barbilla para arriba. Ahí está, un poco. No alegraste arreglar bien la cámara. Ahí está, un poquito más abajo. Dejo con usted a Alejandro Barros. Ahí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Y Daniel, te quería pedir si me puedes permitir compartir la pantalla. Sí puedo. Sí puedo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos a todos. Mi idea es hacer una presentación muy cortita, solo para calentar motores, porque creo que lo importante es que los panelistas nos den sus ideas y reflexiones en torno a este tema. Todo es gente muy destacada, ya los presentó Daniel. Yo voy al momento de entregarles la palabra, también voy a hacer una presentación de ellos. Y la idea de esta presentación, como les decía, es, y aquí va una primera pregunta de ¿hasta dónde debe llegar la Constitución en esto de la modernización del Estado? O sea, tenemos un diagnóstico bastante compartido de que el Estado chileno requiere de mejoras sustantivas, tanto desde el punto de vista de su organización, de su estructura, del el empleo público, de los servicios que presta, y estamos hablando a los distintos niveles, tanto del gobierno central como los gobiernos locales. Entonces, y lo primero es que es bueno que nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos, porque hay bastante como prejuicio en torno a cómo lo hace el Estado chileno. Si bien el Estado chileno es un Estado que requiere de modernización, es un Estado que ha sido evaluado por distintas organizaciones como bastante eficiente en el uso de sus recursos. Es un Estado pequeño y es bastante eficiente en el uso de los recursos. El indicador del World Governance Index lo pone en los primeros lugares, digamos, y esto se ha sostenido en el tiempo durante largo tiempo. Entonces, lo primero también es que hay una suerte de prejuicio que nuestro Estado es malo. Y si bien tiene espacios de mejora sustantivo, en general, dado, como digo, el tamaño que tiene, se ha comportado razonablemente en comparación con otros países. Pero también hay una cosa que viene ocurriendo con los años. Y esta es una gráfica en que tomé todos los estudios del Latinobarómetro desde el año 96 hasta el 2020. Y uno aquí lo que ve es el índice de confianza del sector público. Y es una caída sostenida, digamos, desde 50 a el nivel 50 en el año 96 hasta el nivel 18 en el año, este es un índice que va de 0 a 100 en el año 2020. Y la tendencia ha sido consistentemente en una baja de confianza.
también tenemos algunos desafíos desde el punto de vista de la modernización cuando uno mira los elementos de contexto. O sea, hoy día tenemos ciudadanos que están más empoderados, que hacen ver sus demandas, sus exigencias, una mejor calidad de servicio. Tenemos un empleo público que requiere de cambios sustantivos desde el punto de vista de se ha mantenido con una estructura y con unas rigideces que son importantes desde hace muchos años. Tenemos a ciudadanos que están cada vez más conectados. Si bien, y esto se mencionaba en el primer panel, hay bolsones de pobreza en los cuales se llega a poco, hemos aumentado y hoy por hoy somos el país latinoamericano con mayor nivel de conectividad. En algunos casos inestable, no muy buena, pero sí, y eso ha ido aumentando. Tenemos el mundo de la movilidad, que hoy día prácticamente todos los chilenos tienen un dispositivo celular y lo utilizan para hacer muchas cosas, entre otras todo el tema de las redes sociales, comunicarse con su familia, etcétera, etcétera. De hecho, el mayor nivel de uso no está dado por usarlo como un teléfono, sino que está dado por usarlo como un dispositivo que tiene otras componentes. El otro elemento de contexto es que tenemos una sociedad que es cada vez más diversa. Diversa en distintos ámbitos, en identidad de género, diversa desde el punto de vista étnico, diversa en temas de recursos económicos, etc. Y esto, hemos tenido una importante inmigración en los últimos años y por lo tanto esto vino para quedarse. ¿Ah? Y la pregunta es cómo incorporamos a este proceso de modernización esa diversidad. Y finalmente tenemos ciudadanos que muchas veces quieren operar con el Estado como operan con otros servicios, ¿ah? Como operan con sus bancos, como operan con la ISAPRE, como operan con algunos servicios, con una lógica de interacción más de tipo transaccional. Ahora, esto eran contextos que estaban dados hasta el año 2019, pero ese año se nos vino algo encima. ¿Ah? Primero, el estallido social. O sea, teníamos este contexto, como les decía, con todas esas componentes, se viene el estallido social, pero eso no quedó ahí, ¿no? Se vino la pandemia el 2020. Y a futuro se nos vienen otras cosas, como por ejemplo una ley muy ambiciosa de transformación digital del Estado. En el cual lo que hace es privilegiar la interacción de las personas con el Estado usando medios digitales. Y de hecho le pone mucha presión en términos de tiempo. Es muy probable que no podamos cumplir. Estos tiempos que están aquí son del instructivo presidencial, que fue previo a la aprobación de la ley. La ley hoy día ya está aprobada, se encuentra el reglamento de la ley en Contraloría, y por lo tanto, al momento que salga ese reglamento, ya empiezan a correr los tiempos. Y es probable que esta calendarización que estaba puesta aquí surja cambios porque ya de hecho hay una cosa que no cumplimos, digamos, que es que, por ejemplo, que todos los servicios públicos deben proveer de mecanismos de identificación digital denominado clave única a diciembre del 2020. Esa meta ya no la cumplimos. Entonces, como les decía, teníamos un elementos de contexto iniciales. En los últimos 2 años se han introducido otros elementos, el estallido social, por un lado, que nos abre a un espacio de repensar nuestro Estado. La pandemia que ha forzado que el Estado entregue servicios de manera online, dado que estamos todos encerrados en nuestras casas, digamos, y finalmente un marco legal que le pone una presión al Estado para entregar servicios de una manera distinta, si bien algunos ya se venían dando de esa manera, pero hoy día lo pone como dentro del marco legal. Y empiezan a aparecer ciertas preguntas. ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos un Estado más en la lógica subsidiaria? ¿Un Estado más en la lógica solidaria? ¿Un mix de ambos? Y esta es una tensión que hemos escuchado también, porque también significa, si tomamos uno u otro camino, en que el rol del Estado va a ser distinto, la manera como presta los servicios va a ser distinta, y por lo tanto hay que tomar una decisión.
sin perder de vista un concepto que al menos a mi modo de ver me parece fundamental, que es el de valor público. A diferencia del valor privado, el valor público tiene estas tres dimensiones. Estado por la provisión de los servicios que el Estado presta, por los impactos que estos tienen, impactos sociales, y por elementos de confianza y legitimidad, ¿no? Desde el punto de vista de los ciudadanos. Entonces, cuando repensemos nuestro Estado y lo modernicemos, es extremadamente relevante que esas dimensiones y esos principios estén a la hora de tomar una decisión. Y el otro elemento es cómo compatibilizamos este choque de miradas. El choque de miradas desde el Estado diseña una política pública y habitualmente esa la transforma después en un conjunto de procesos y termina siendo en un servicio. Pero se ponen muchas energías en la política pública y pocas en el servicio. Y desde el lado del ciudadano, en realidad al ciudadano le importa poco la política pública. Lo que le importa es el servicio que va asociado a esa política pública. Entonces está en la mirada desde el otro lado. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar esas dos miradas? Bueno, quiero llegar hasta ahí y no extenderme más, pasarle la palabra a nuestros panelistas. Tenemos de invitados, voy a partir por Jimena Pizarro. Jimena es estudiante de doctorado en Estados Unidos, en Atlanta. Sus temas de investigación se relacionan con la modernización en la gestión de recursos humanos en el Estado, liderazgo y brechas de género en el sector público. Trabajó durante 3 años en el Ministerio de Educación, en la División de Planificación y Presupuesto, apoyando proyectos de tecnología como la instalación de nuevos sistemas de pago de subvenciones, sistemas de pago carrera docente. Y durante 2 años fue directora de proyectos del Centro de Sistemas Públicos. Somos colegas, de hecho, con Jimena en el centro. Nos acompaña también Verónica Pinilla. Verónica es administradora pública con una maestría en gestión y políticas públicas en la Universidad de Chile y un doctorado en políticas sociales de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Su trayectoria profesional ha sido amplia y diversa, con más de 20 años de desarrollo profesional entre universidades, centros de estudio, servicios públicos y ministerios. Fue candidata a diputada por el Distrito 10 de la Región Metropolitana de Santiago en las elecciones del 2017 y vicepresidenta del Partido por la Democracia en el periodo 2016-2017. Y hoy es parte del directorio de Chile 21. También nos acompaña Marcos Zúñiga, ejecutivo senior con experiencia reconocida como emprendedor y líder de proyectos de innovación y transformación digital en corporaciones internacionales, tanto en el sector público como privado. Actualmente es miembro del equipo del sector público de Oracle Chile, cofundador y director de la Fundación Codea, socio y director de AppWebinar, y en algunos roles previos ha sido director ejecutivo de Chiletech, National Technology Officer de Microsoft, director de Business de Telefónica y desde 1998 profesor de estrategias de e-business, seguridad y biometría en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Además le gusta hacer ciclismo montaña como a quien habla. Y finalmente nos acompaña Carlos Cantero. Carlos es geógrafo, se ha desempeñado como senador por Antofagasta del año 1998 al 2014, fue diputado por Calama entre 1990 y 1998 y alcalde de diferentes comunas de la segunda región entre 1983 y 1988. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Católica del Norte, donde se tituló como geógrafo, y en el 2012 obtuvo su doctorado en sociología en la UNED en Madrid. Es autor de 7 libros de su especialidad, coautor de diversas publicaciones y artículos académicos publicados en diversas revistas. Así que sin más, yo quiero partir por una primera pregunta. Y me gustaría preguntarles a todos los panelistas cuál es su diagnóstico respecto a la situación actual de nuestro Estado. ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Y de ahí hacer una bajada a cuáles son los principales desafíos futuros que ellos ven en nuestro Estado. Voy a dejar de compartir. ¿Quién quiere partir? Las damas primero. Verónica. Okay. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Y a todos los panelistas y panelistas, una alegría en realidad estar conversando sobre estos temas que a la luz de la discusión sobre la nueva Constitución parecen absolutamente relevantes ponerlo sobre la mesa también.
Sobre la pregunta que levanta Alejandro, a ver, yo creo que evidentemente hay un antes y un después respecto del Estado que recibimos el 90 posterior a 17 años de dictadura, ¿no es verdad? Y posterior a eso, creo que hemos ido construyendo, ¿no es verdad?, y consolidando un Estado mucho más robusto, un Estado que ha ido permanentemente abriéndose paso, ¿no es cierto?, dando respuesta a nuevos problemas sociales. Yo creo que pasamos de tener en 1818 3 ministerios públicos a tener 24 ministerios hoy día con gran cantidad de servicios públicos, la figura de superintendencia, ¿no es cierto?, que son figuras fiscalizadoras, las figuras regionales, instituciones regionales, hoy día la creación posible prontamente, si el virus lo permite, la elección de gobernadores y gobernadoras regionales va a dar pie, ¿no es cierto?, a un nuevo capítulo de la descentralización en el país. Creo que evidentemente son pasos que a favor de un buen Estado, y a mí me parece que eso hay que reconocerlo, con una columna vertebral que me parece que está dado por la Constitución de 1927, ¿no es cierto?, dándole mucho poder a un Estado central, a un poder ejecutivo, que nos ha permitido también establecer con cierta capacidad política, ir definiendo prioridades que se han ido, ¿no es cierto?, vinculando con la generación de ministerios y servicios públicos. Ahora, eso ha tenido sombras y luces, sin duda alguna. Yo creo que hoy día tenemos un Estado que funciona, un Estado que ha querido estar al servicio de las personas, pero creo que la debilidad más grande es que, si tú me permites, Alejandro, creo que uno de los grandes problemas que hoy día frente al Estado es que ha tenido poca capacidad para poder identificar cuáles son sus prioridades estratégicas. Hoy día el Estado tiene una planificación financiera que es muy reconocida internacionalmente, funciona bien, ¿no es cierto?, es eficiente, pero no tenemos una planificación en función de cuáles son nuestros objetivos país, cuáles son aquellas prioridades que nos permitan avanzar con un norte claro desde todo punto de vista. Cada institución pública tiene sus propios objetivos, cada institución pública plantea sus propuestas, probablemente estos objetivos van cambiando en la medida que también cambian los gobiernos de turno, pero no tenemos una planificación o unas ideas fuerza que nos digan y nos permitan orientarnos o proyectarnos a mediano plazo. Con esto no quiero decir que tenemos que volver a la planificación quinquenal. Lo que quiero decir es que necesitamos orientaciones estratégicas para poder mirar, bueno, hacia dónde queremos llegar. Y yo creo que el cambio de constitución, y ahí voy a tu punto principal, nos debería permitir hacer esa reflexión. Hoy día la constitución de 1980 habla de la búsqueda del bien común, ¿no es cierto? Y yo creo que tenemos que replantearnos o tenemos que cuestionarnos si eso efectivamente es lo que queremos o si necesitamos incorporar otros objetivos país que nos representen en función de las necesidades que tenemos hoy día y los que vamos a tener probablemente en los próximos 30 años. Entonces, creo que ahí la institucionalidad pública merece estar organizada o mejor ordenada en función de esos objetivos que hay que replantearse, donde la calidad del servicio público debería ser una prioridad, donde la atención al ciudadano debería ser una prioridad, donde el buen uso de los recursos públicos hoy día es un deber, ¿no es cierto? Cada día nos estamos encontrando con más necesidades públicas, con más problemas públicos decretados y reclamados por la legislación que se está aprobando. Sin embargo, vemos que el presupuesto público tampoco crece exponencialmente. Por lo tanto, ahí necesitamos hacer un esfuerzo como país también de identificar hacia dónde van a ir nuestros recursos, y yo creo que es parte de las tensiones que tenemos hoy día también. Cómo gastamos, en qué ahorramos, ¿no es cierto? En qué somos generosos y por qué somos generosos, y creo que es parte de un
de un debate que todavía no está sobre la mesa, que es, bueno, cuáles son los objetivos que deberían orientar esa definición política, y que después de esa definición política a largo plazo, ordenar las instituciones públicas en función de aquello. Y por último, creo que parte de lo que no ha funcionado bien es de lo que tú planteabas. Muchas de las leyes que han sido aprobadas con requisitos de digitalización y de exigencias al sector público han estado un poco truncadas por la coyuntura permanente, y creo que eso tiene que tener otra velocidad. Sí, gracias Alejandro, muchas gracias también por la invitación. Pensando en algunas de las cosas que el Estado ha hecho bien hasta ahora, yo creo que algunos elementos fundamentales tienen que ver con los avances en el servicio civil, y dado que es mi tema de interés e investigación, creo que es muy relevante reconocer que la creación del servicio civil fue un importante avance en términos de la reforma del Estado, en avanzar en la profesionalización de la función pública, y que por supuesto hay muchas más cosas que hacer y eventualmente soñar tal vez con un ministerio de gestión de personas en el Estado, pero algo hemos hecho también en esa materia. Creo que también es relevante, y en el contexto de este panel también, reconocer que existe una agenda de modernización del Estado, y que si bien la ley de transformación digital es muy ambiciosa, al menos está instalada en el discurso esa conversación, y ya no es un tema solo que se impulse desde algunas voces que creen que es un tema importante, sino que está el reconocimiento de la relevancia que tiene hacer estos cambios para avanzar en una mejora a los servicios a los ciudadanos. Y también un poco lento, pero algo de avance en las innovaciones en formas de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo, que ya había empezado a funcionar previo a la pandemia. Aquí no me estoy refiriendo al trabajo remoto, sino a iniciativas como las que tenía INAPI, Suceso, Chile Compra, donde ya se había empezado a avanzar a probar el teletrabajo dentro del Estado. Y también, por supuesto, como mencionaba Verónica, reconocer los esfuerzos en descentralización, que también apuntan a salir de esta estructura tan centralizada y que tanto dolor produce en las regiones del país. Algunos elementos que creo que todavía estamos al debe, por supuesto, tienen que ver con la protección de los derechos. O sea, lo hemos visto, como tú decías, Alejandro, al propósito del estallido social, aparecieron o se hizo aún más relevante el hecho de las dolencias que tiene la ciudadanía respecto al acceso a la salud, el acceso a la educación, la protección a la niñez, a las pensiones, entre otros temas. También, por ejemplo, aplanar las desigualdades, o sea, cómo este hecho de que la clase económica o sigue siendo la familia en la que naciste el mayor predictor de cuál es la trayectoria que tú vas a seguir y qué es lo que va a pasar con tu familia y con la generación siguiente de tu familia. Y también en temas de género, como por ejemplo avanzamos a un reconocimiento de las tareas de cuidado, las tareas no remuneradas de cuidado, y también hacia la equidad salarial. Siguen siendo elementos que están pendientes. Y estoy muy de acuerdo aquí también en lo que decía Verónica, de que se necesitan pilares estratégicos que orienten al país hacia lo que queremos. Es decir, hoy día tenemos intenciones, tenemos un discurso que no está formalizado de hacia dónde queremos llegar. Creo que este espacio de una nueva constitución es una oportunidad para definir eso, pero que también tiene que ser una oportunidad que se tome sin poner limitaciones para los cambios que otras generaciones, 2 o 3 generaciones después de nuestro paso por esta vida, también quieran cambiar, que es lo que la constitución que tenemos hoy no nos permite. Y por último también volver a una mirada que sea más de comunidad y social, un poco enfocado a esta mirada que tú decías, Alejandro, del valor público, y que se aleje de la individualidad y de la falta de confianza, tanto en las instituciones públicas como en las personas con las que vivimos cada día. Muchas gracias, Jimena. Don Carlos, gusto tenerlo por acá. Alejandro, un gusto saludarte. Gracias por este espacio y a Daniel las felicitaciones. Respondiendo un poco la pregunta que tú planteas y tomando el contexto de lo que ha sido la conversación, yo me doy cuenta de que desde un punto de vista sectorial, desde un punto de vista cartesiano, desde un punto de vista de las partes del todo, nosotros tenemos un altísimo nivel, tenemos una buena gestión en general. El problema es que hay una dificultad en el enfoque sistémico.
en lo ecosistémico relacional, y yo le agregaría en lo ético ecosistémico relacional. Incluso conceptualmente tenemos serios problemas, digamos. Hablamos de un hub digital y entendemos que el hub digital es construir la infraestructura, casi separado de lo que es la usabilidad. Esa es una primera cuestión que a mí me parece muy interesante. La segunda cuestión, solo titulares, porque no hay tiempo. Hay un cambio de etos, es decir, cambió el entorno, y cuando cambia el entorno cambia la ética, la estética y la emocionalidad. Cambia todo el sistema. Los principios están cambiando, aun cuando son principios. Y se expresan en valores. Por ejemplo, tu pregunta respecto de qué Estado queremos. Yo quiero el Estado tradicional, el que se definió en Grecia. ¿Y cuál es el que se definió en Grecia? Hay dos tipos de bienes públicos y bienes privados. Y en consecuencia, ¿cuál es mi visión? Es que hay que recuperar los bienes públicos. ¿Y por qué? Porque se han exacerbado los bienes privados. Y si no hay bienes públicos, no hay sentido de comunidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Construir bienes públicos que le den a la gente respuesta, y entonces de allí surge la síntesis que se llama bien común. Problema ético, entonces. Y digo problema ético porque aquí hay un cambio de sociedad, hay un profundo cambio cultural, pero hay muy poco diálogo respecto de qué significa filosóficamente. Yo hago un llamado a los cientistas sociales, a los filósofos, a los intelectuales, para que nos hablen de estos temas. En mi opinión, por ejemplo, tu segunda pregunta, ¿queremos un Estado subsidiario o un Estado solidario? Yo quiero un Estado que entienda cualquiera de los dos conceptos equilibradamente. Para mí el principio de subsidiariedad es cuando se compatibilizan dos principios fundamentales. El principio de la competencia con el principio de la solidaridad o la colaboración. ¿Y qué ha pasado en Chile? Que se exacerbó la competencia y no se cauteló adecuadamente los espacios de colaboración, de sentido de bienes públicos, de sentido de comunidad. Ahí hay un segundo elemento. Tercer elemento, si cambia el etos, la ética, la estética y la emocionalidad, cambian las competencias y habilidades necesarias para tener éxito. ¿Y qué ha pasado? Que no tenemos un adecuado diálogo y en años de inmersión profunda en una sociedad digital, no producto de la evolución intelectual y el cambio cultural asimilado, sino que porque vino una pandemia, resulta que lo hemos perdido discutiendo si los niños van a ir a la sala de clase o no van a ir a la sala de clase. Cuando la gran discusión que deberíamos haber tenido el año que pasó era cómo introducimos las tecnologías de información y comunicación al ámbito de la formación de las personas, pero no solo de la formación, porque si cambia el etos, cambia la medicina, cambia la compra, cambia etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una necesidad de asumir la formación de nuevas competencias y habilidades, y yo no veo ese espacio. Y algo que se ha repetido reiteradamente, y yo creo que con razón, en el espacio donde se debe dar esta discusión, que es el ámbito de la política pública, no ha habido este interés y hay que recuperar ese interés. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, recuperar el espacio de discusión sobre política pública, pero con altura, no con esta mirada ideológica, no con esta mirada de trinchera, sino que con una mirada de bien público, bien privado, política pública. Eso requiere en consecuencia espacios de acuerdo que a mí me parecen muy, muy interesantes de considerar. Yo diría que con eso resumo lo que a mí me preocupa como visión de Estado y remarco algo que, Alejandro, para mí es clave resolver. Yo he visto la conversación que tenemos y el sistema cartesiano, el sistema sectorial, el sistema de parcela, el sistema fraccionado en partes está llevado a está maximizado en el Estado chileno. Entonces, la Subtel dialoga poco con el Ministerio de Educación y el Ministerio y la Subtel dialogan poco con el tema de la ciberseguridad. Se requiere sistémicamente algo que estructuralmente lo integre, es decir, un hub digital, pero un hub digital como elemento de coordinación y articulación
eco, ético, sistémico, relacional. Una mirada mucho más amplia, mucho más integradora, y no se trata de centralizar, porque los hubs no centralizan, sino que concentran de alguna manera para generar un efecto de distribución lo más amplia y lo más participativa posible en todo el sistema. El concepto de hub entonces llevado a una buena expresión y no a la visión minimalista que hemos visto hasta ahora. Eso lo dejo hasta ahí para una segunda ronda. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Marco. Gracias, don Alejandro. Solo mencionar que estoy por conexión móvil, por si acaso, ¿no? Tuve unos problemas conectivos, así que espero que no se caiga. A ver, rápidamente, un poco lo que tú nos planteabas respecto al diagnóstico. Hoy día, 2021, yo creo, y estas son conversaciones, Alejandro, que hemos tenido, creo, en los últimos 20 años, creo que hemos ido ganando consenso en términos de entender que los proyectos de innovación y modernización en el Estado son proyectos de Estado, son proyectos país, ¿no? Que van mucho más allá de las administraciones. Cosa que veíamos a los principios de los 90, como mencionaban Jimena y Verónica, digamos, ¿no? Yo creo que hoy día hay un poco más de consenso. Ahora, del deseo a la práctica hay una cierta distancia, ¿no? Otro aspecto que es interesante en el Estado chileno, y que tú bien mencionabas, es un Estado muy eficiente, y los números no mienten, ¿no? Me ha tocado en corporaciones internacionales, cuando me tocaba presentar el caso chileno, no se entiende, por ejemplo, el revenue per employee que se vende al Estado chileno. Y como dicen, ¿pero cómo tan alto? Sí, lo que pasa es que hay muy pocos funcionarios en Chile respecto a otros países. Entonces, ¿qué significa esto? En particular, es que tenemos un Estado que también tiene algún grado de continuidad respecto a las capas técnicas. Quienes hemos trabajado en el Estado sabemos que realmente los proyectos de modernización no se hacen con los ministros, no se hacen con los subsecretarios, no se hacen con los jefes de división muchas veces. Se hace con las terceras y cuartas capas técnicas, que son los que llevan 20, 25 años, y que la verdad es que hay una mirada también de desarrollo de Estado que es importante y muchas veces no bien se valora. Es verdad que ha habido mejoras con el tema del servicio civil, pero aún así también se encuentran muchas veces muchos altos directivos que no tienen una mirada respecto a lo que es modernización e innovación. Ahora, cualquier directivo que quiera llegar con un nuevo proyecto de modernización, pero sin convencer a estas terceras o cuartas capas, como muchos proyectos han demostrado, tampoco va a funcionar. Ahora, si logramos superar esta debilidad del corte de cinta y la heterogeneidad de resultados, yo diría que tenemos ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día con la vacunación en Chile. La vacunación, con todo el respeto por esta administración, pero no es un resultado de esta administración. La vacunación es un proceso de decenas de años que ha ido desarrollando el país, al igual que otros temas, por ejemplo, como la política de ciberseguridad, que empiezan a ser desarrollos, miradas, sueños, visiones que van mucho más allá de la administración. Pero en el anverso de eso tenemos los problemas como, por ejemplo, ¿cuántas agendas digitales llevamos, Alejandro, a esta altura? 6 desde el año 2006, cuando estuviste a cargo, con 10 responsables de modernización en el Estado chileno. Y más. Me tocó enfrentar, por ejemplo, una discusión dolorosa, porque habiéndose iniciado en el gobierno del presidente Piñera 1, por ejemplo, el proyecto Chile Atiende, me tocó participar en discusiones que había que reemplazarlo por el escritorio ciudadano. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pero lo vamos a hacer de nuevo porque va a tener otro nombre y va a ser esta administración. Entonces, lo digo a esta altura en forma súper independiente porque la falta de continuidad por la miopía política a veces eso nos ha pasado la cuenta. Y eso yo lo resumiría en 3 grandes debilidades. No voy a mirar el vaso totalmente vacío, también voy a ver la parte del vaso lleno, pero las 3 debilidades tienen mucha relación con lo que mencionaba Carlos. Lo primero es que en Chile no tenemos una visión país, una mirada ética de lo que es la modernización, una mirada ética del Estado de tecnología. Los japoneses nos lo dijeron. El año 1998, la JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa, nos preguntó a los chilenos, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Quieren ser desarrolladores de tecnología? ¿Quieren ser buenos integradores o quieren ser buenos usuarios? Y Chile, hoy día, 20 años después, todavía no es capaz de responder esa pregunta. Esto lo hemos conversado en muchísimos foros nacionales e internacionales. Y ahí tiene relación también con lo que decía el senador Pugh, que ha sido un muy buen impulsor en este tiempo respecto al concepto de la República Digital. La mirada que tiene él precisamente va un poco en la línea de tener una visión país que hoy día lamentablemente nos falta una narrativa. Lo que Carlos indica, esa mirada ética, pasa por tener cuál es el sueño y la visión país de lo que quiere. Hay una falta continua entre administraciones y también, y aquí lamento, sé que no me cortan el enlace antes, pero
tenemos muchos KPIs incorrectos, mal puestos, KPIs que incluso significaron miseria en su Estado, porque tenemos mucha discusión de precio, ¿perdón? Casi le corto, ya te he colgado. Ah, perdón. Bueno, un problema que tenemos son KPIs incorrectos, y ahí en estos días se está teniendo una discusión de precio versus valor, que a toda la industria tecnológica nos tiene muy preocupados. ¿Por qué? Porque tenemos muchos economistas en la discusión de visión. Como una vez decíamos en el Colegio de Ingenieros, si los economistas hubieran evaluado el puente Mayeco o el malecón de Valparaíso, que son las principales obras de ingeniería que son orgullo mundial de este país, probablemente no lo habríamos construido. Estas son discusiones multidisciplinarias que también requieren sueños, visión y apoyo. Ahora, la parte del vaso medio lleno, con esto termino, yo diría que tenemos dos fortalezas interesantes. Una, que tenemos liderazgos aislados con resultados interesantes, proyectos institucionales muy emblemáticos. Afortunadamente ya dejamos de discutir del servicio de impuestos internos de Echeverri, de Barraza, de todo ese equipo de los 90. Hay más impuestos internos, que por cierto es un ejemplo y un orgullo mundial. Yo creo que todo chileno con orgullo defiende el proyecto del servicio de impuestos internos en todo el mundo. Pero también ya empezamos a tener otros proyectos, ¿no? La Suceso empieza a aparecer ahora, toda la digitalización de la atención del ciudadano, la dirección del trabajo, los proyectos de modernización, Chile Atiende. Tenemos varios ejemplos. Pero el problema es que efectivamente son esfuerzos aislados en muchos casos, dependen de liderazgo fuerte y de incluso gente que le ha tocado luchar contra el establishment. Y también nos mueve la esperanza de que estamos partiendo con un incipiente marco legal que va a empezar a obligar. Porque acá, si no es por convencimiento, como se dice, yo soy un humilde ingeniero, así que me disculpan los especialistas en temas de política y los abogados, pero las políticas públicas se construyen con discursos, zanahorias y garrotes. Lamentablemente los discursos son pocos, las zanahorias no siempre son muchas, por lo tanto los garrotes son los que tienen que empezar a funcionar. Porque lamentablemente en muchos espacios, especialmente también del mundo privado, la única forma de que efectivamente se implemente el proceso es por la ley. Y por eso que esta discusión de la Constitución es tan relevante, porque define los pilares sobre los cuales vamos a ir construyendo las leyes y los reglamentos. Así que, por eso, querido Alejandro, de dulce y de agraz nuestro espacio de modernización. No miremos el vaso. Yo creo que muchos de nuestros colegas, cosa que también hemos conversado con Alejandro, tienen una visión muy negativa del Estado chileno y de la modernización. No es así. Tenemos muchos ejemplos muy lindos que poder mostrar y contar. Yo, de hecho, incluso he tenido la suerte de poder contar esos proyectos en otros países. Es increíble. Pero también tenemos espacio, no seamos complacientes. Eso, don Alejandro. Espero poder responder en parte. Muchas gracias. Quiero hacer una segunda ronda de preguntas. Les voy a pedir que sean un poco más breves para poder alcanzar a hacer una tercera más de cierre. Y en esta segunda ronda los voy a poner en una situación de ficción, de política ficción. Cada uno de ustedes sale elegido constituyente, ¿ya? Y entran en la subcomisión técnica de la constituyente de modernización del Estado. Y la pregunta es, máximo 2 temas que ustedes empujarían para que estén en la Constitución, en la nueva Constitución. Como digo, máximo 2. ¿Ah? Vamos a partir en orden inverso ahora. Carlos. Ok. La primera, ya lo dije, es cambiar esta conceptualización de un Estado altamente centralizado y cartesiano y transformarlo en un ecosistema relacional mucho más integrado. Es decir, que se dé el diálogo, la interacción, y no solo al interior, tal como se ha dicho, no solo al interior de las estructuras del Estado, sino que en pleno diálogo con la sociedad civil, con las vivencias que hemos escuchado. Quiero rescatar algo, por ejemplo. Yo escuchaba a Pedro Huichalaf en la mañana. Él hizo, como siempre, una brillante exposición de dulce y de agraz. O sea, había cosas allí de críticas muy sólidas. Y yo valoro y respeto primero el respeto, la coherencia, la estatura con que él plantea sus puntos de vista. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Tener espacios donde cada cual plantee esos puntos de vista y plantee las diferencias para buscar puntos de entendimiento. Ahí sale la segunda
la segunda idea, ¿cierto? Primero, una estructura mucho más moderna, ecosistémico-relacional, ¿cierto? Dejando atrás lo cartesiano, puras partes, partecitas separadas. Segundo, un espacio de diálogo. Y con todo respeto, yo sinceramente, a ver si tengo un segundo, voy a ver si puedo mostrarte alguna imagen. Dame un segundito. Está. Yo siento que necesitamos conversar un poco más sistémicamente, porque ¿qué es lo que es el sistema digital? Estas son las partes, pero no se pueden ver separadamente. No puede haber cada una por su lado. Si miras arriba, primero, usuarios, infraestructura, contenido y todo el entorno de regulación fundamentalmente. Tampoco hay una estrategia de qué queremos hacer con esto. Si a mí me preguntaran, ¿y dónde vamos a poner el énfasis? Conversación que yo he tenido con gente de Asia, con Corea, con Japón. Y ellos me decían, yo creo que Chile debiera estar trabajando, debiera ser pionero, debiera ser un líder en generación de contenidos multimediales. Bueno, pero no tenemos una definición estratégica, no estamos haciendo algo concreto. Y respecto de esta otra cuestión, en Harvard estamos requete bien, yo creo que con las observaciones que hace Pedro Huichalaf, hemos hecho un tremendo desarrollo, también lo decía, bueno, todos los expositores, Marco lo enfatizaba, hemos hecho avances muy sustantivos. En materia de software, algo, estamos ahí, pero ¿dónde está la debilidad? En el human world, es decir, en la preparación de la gente, y lo dijeron varios de los expositores, para sacarle realmente provecho a estas cuestiones. Esa es una primera idea sistémica de lo que yo visualizo debiéramos abordar. Y voy a mostrar, no, ni siquiera las voy a tratar, pero con amigos como tú, Alejandro, y otros tanto en América Latina, hemos ido haciendo esto. ¿Cuál debiera ser en América Latina un decálogo ético relacional para la sociedad digital? No voy a tratarlo en detalle, ustedes lo pueden leer más rápido mientras yo hablo, pero ahí tiene que haber una cuestión ética que tenga recogido los valores que se definen en torno a los principios que creemos fundamentales. Estos son entonces los elementos del decálogo. ¿Fundados en qué? Fundados en principios que son permanentes y que han sido tratados. Pero esto no se trata de esta manera. Nos vamos mucho en Chile a la casuística, pero no estamos metidos en los temas de las grandes categorías de pensamiento que permiten ordenar realmente la forma del hacer. Esas son las tres cuestiones por economía de tiempo, Alejandro. Si que después quieres te doy más detalle, pero quería mostrar que hemos estado trabajando. Y estas inquietudes están en toda América Latina. Estos dos trabajos, los de los principios y el decálogo, son personas que estamos inquietas por la adaptabilidad de la sociedad digital en toda América Latina y hemos sacado esos dos documentos que quedan a disposición de todos. Gracias, Alejandro. Perfecto, gracias. Marco, por favor, les insisto que sean concisos, dos iniciativas para poder alcanzar a hacer una tercera ronda. Ningún problema. Muy breve. Yo lo primero te diría, trataría de no hablar solamente del rol del Estado en su modernización, sino que hablaría del rol del Estado en la modernización general del país. En ese contexto, culturalmente, en Chile, el Estado ha sido históricamente el motor de innovación. Viniendo del mundo privado, pero el mundo privado no ha sido el motor de modernización e innovación. Y de hecho, incluso en las innovaciones tecnológicas del Estado, por ejemplo, fue los 50, toda la creación de empresas, y en el último tiempo, por ejemplo, el uso del cloud. El Estado chileno ha sido mucho más innovador en el uso, por ejemplo, del cloud que el mundo privado. Dicho eso, y sabiendo que en la Constitución uno pone principalmente los principios de arquitectura, no pone los temas que van en las leyes y menos en los reglamentos. Dicho eso, no tendría sentido que pusiéramos en la Constitución, por ejemplo, que el estándar de interoperabilidad del Estado fuera X-Road. Eso no tiene sentido. Bueno, yo hablaría de dos principios principales. Y aquí está la respuesta a tus dos preguntas, Alejandro. El primero, conectado exactamente con lo que tú planteaste, el rol del Estado como un rol subsidiario o solidario. El sector privado ya no dio el ancho en Chile. Y no porque hagamos una nueva constitución va a cambiar su rol. Yo pondría en la Constitución que el Estado chileno debe ser el motor de desarrollo e innovación del país, de prospección tecnológica y de innovación, que sea además un impulsor y desarrollador de nuevas industrias basadas en el tema de tecnología. Y eso entra en franca contradicción con el tema del rol subsidiario del Estado, como está puesto en la actual Constitución,
creo que es el artículo 15, inciso 20 al 25, si la memoria no me falla. Por lo tanto, el Estado chileno, porque eso, ¿qué significa, por ejemplo? Incluso que la misma investigación que hace la universidad no puede dar pie a creación de nuevas empresas. A diferencia de lo que hacen países que se definen como tremendamente liberales, como Estados Unidos, como Francia, como Canadá, como Australia, donde en particular el Estado forma parte de nuevos emprendimientos tecnológicos, cosa que en Chile no se puede hacer, porque los privados ya no lo hicieron. ¿Okay? Entonces, el primer tema, que el Estado chileno sea el motor, el observador, el innovador en los temas de tecnología de urbanización, porque además tira al mundo privado. Y lo segundo, algo que se ha mencionado mucho hablando del tema de cero papel, etcétera, pero que estuviera en la Constitución, que el Estado en sus servicios ponga como primera prioridad la eficiencia y la eficacia, especialmente en el tema de los medios con los cuales sirven los ciudadanos. No hay para qué hablar de tecnología, eso va a caer de cajón. Pero donde la primera prioridad sea primero la eficacia y después la eficiencia, no solamente los parámetros económicos. ¿Okay? Y eso naturalmente nos va a llevar a modernizar. Eso hoy día no lo dice la Constitución, no lo obliga. Y por mucho que logremos sacar proyectos de ley, de modernización, etcétera, igual son discutibles. Si lo ponemos en piedra en la Constitución ya va a ser distinto. Eso sería mi todo. Me demoré menos, don Alejandro, ¿eh? No me retes. Perfecto, muchas gracias. Jimena. Sí, gracias Alejandro. Mira, yo creo que un primer tema que yo incluiría sería pensar en esta lógica que también mencionaron antes tanto Carlos como Marco, de una mirada país y entendida en mi pensamiento como un modelo de gobernanza del Estado, donde se incluye esta noción del trabajo en red y que de cierta manera eso se puede vincular después en el futuro, decretos, reglamentos, con el tema de interoperabilidad de la información y interoperabilidad de los servicios. Pero sería esa noción del modelo de gobernanza y mirada país del Estado. Y el segundo tema sería el fortalecimiento de la función pública en materias tanto de vocación de servicio público, que tiene que ver con el reclutamiento que se hace al servicio público, pero particularmente con la disminución de la corrupción, que esto lo he visto en algunas constituciones en el mundo que incluyen elementos específicos para disminuir la corrupción. Y si nosotros como país queremos seguir teniendo este rol, o sea, esta etiqueta de que somos el país menos corrupto de Latinoamérica, creo que tenemos que hacer esfuerzos concretos para avanzar en esa línea. Bien, perfecto. Muchas gracias, Jimena. Verónica. Bueno, súper interesante lo que han mencionado todos, pues son aportes muy complementarios. Yo me inclino por tratar de avanzar en una declaración de principios, la verdad, en la cual el Estado pudiera declararse al servicio de la entrega efectivamente un Estado centrado en las personas, como principio fundamental, centrado en las personas con oportunidad, pero tratando de responder a la problemática más importante que tenemos, es que es a la reducción de desigualdades. Yo creo que ese principio fundamental obliga y ordena a todo lo demás, como decía de alguna manera Marco, obliga a que el Estado sea digitalizado, que sea rápido, que sea oportuno, ¿no es verdad? Pero yo creo que si el gran flagelo del siglo XXI, del siglo XX en Chile y en América Latina, específicamente en Chile, es la desigualdad, creo que el Estado debe estar al servicio de reducción de las desigualdades y eso tiene que estar en nuestra Constitución. Y con oportunidad, que la oportunidad finalmente sea lo que motive lo anterior. Y lo segundo, creo que tenemos que hacer mención de alguna manera a condiciones efectivamente y perdón la redundancia, pero creo que tenemos que hacer mención también a las formas, a las formas como queremos este Estado. Yo creo que queremos un Estado coordinado. Yo creo que uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado en el Estado actual es que es un Estado que no está en coordinación uno con otro. Lo mencionó Marco, lo mencionó Carlos, también en algún momento Jimena. Es un Estado que institucional, cada institución hace lo que puede, tiene buenos ejercicios, buenos ejemplos de modernización, pero en su conjunto falla en la capacidad de poder crecer más y crecer mejor. Entonces yo haría un esfuerzo de poner ahí un articulado en la Constitución que diga que busca el bien común, busca un Estado centrado en las personas con oportunidad para reducir las desigualdades,
pero además un Estado que busque la integración de su institucionalidad con coherencia y con oportunidad. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Daniel, estamos casi ya en el tiempo. Te quiero ceder la palabra para que tú hagas el cierre. Gracias. No nos va a dar para una tercera ronda, lamentablemente. Gracias, Alejandro. Estamos súper bien en la hora. Vamos a terminar siendo bastante responsables con el tiempo de todos nuestros participantes. Antes de terminar, yo quiero hacer voy a darle la palabra a don Carlos Cantero, porque él fue uno de los responsables de que nos ayudara el Ministerio del Interior. Don Carlos está hoy día básicamente comenzando un cargo en la Subsecretaría del Interior, porque él va a ser desde ahora en adelante, don Carlos Cantero, asesor en adaptabilidad a la sociedad digital. Y me gustaría que, para terminar esto, don Carlos nos cuente un poco qué puede hacer desde el Ministerio del Interior un asesor de adaptabilidad digital. Cuéntenos un poco eso de lo que estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Esto ha surgido muy recientemente, fruto de precisamente conversaciones como esta en la que nosotros decimos se está haciendo todo tan bien, pero parcializado, fragmentado, porque se han hecho buenos esfuerzos. ¿Cómo los integramos? O sea, no queremos más bandas de rock ni bandas de jazz. Queremos una orquestación sinfónica de los esfuerzos de adaptabilidad a la sociedad digital. ¿Quién puede coordinar esto? Y hoy día todos se miran, ¿quién puede coordinar? Y entonces ya se está tomando conciencia en el país de que se requiere efectivamente una orquestación sinfónica de los esfuerzos en materia de adaptabilidad a la sociedad digital, con principios claros, como aquí se ha dicho, centrado en la persona, centrado en las buenas coordinaciones, con un buen concepto de hub. Lo segundo es que hay que asumir que hay un tremendo cambio cultural. Hay un tremendo cambio cultural que significa, si tuviera que resumirlo, hay que salir de la nodalidad que yo llamo cartesianismo o sectorialidad y pasar a las redes, a esto que llamo orquestación sinfónica, al trabajo de redes. ¿Pero qué redes? Redes colaborativas, donde todos nos sintamos integrados, donde todos nos sintamos participativos. Por eso que yo destaco que a mí me encanta escuchar elementos críticos, particularmente cuando se hace con tanta altura, con tanto respeto, con tanto fundamento. Eso es lo que requiere en la política pública en nuestro país, entendernos con el respeto al pensamiento del otro. De tal manera que mi trabajo es un poco hacer conciencia en la autoridad y me imagino que el presidente está pensando en que vaya a ayudar a dialogar con los distintos actores de la estructura del gobierno para preparar en el concepto de agenda digital una propuesta en los pocos meses que quedan para dejar algo hacia adelante. Yo diría que eso es, en definitiva, ayudar a repensar el Estado, pero desde la perspectiva de estos principios. Yo he quedado muy encantado de escuchar, por ejemplo, las intervenciones de hoy día, el altísimo nivel que tenemos. Si tenemos gente muy buena en este país, pero cada cual trabaja en su metro cuadrado, somos especialistas en hacer malabar en el metro cuadrado, pero no logramos trabajar articuladamente porque no hay, como se dijo también hace un minuto, no hay incentivos adecuados para trabajar coordinadamente, colaborativamente, y en las universidades particularmente se ha instalado una cultura de individualismo y de vuelco al pragmatismo. Publicamos papers porque me dan plata por eso, punto. Necesitamos una mirada un poco más grande, una mirada un poco más amplia, y en eso estamos, en abrir espacios de conversación y de colaboración multisectorial, transversal, pluralista, con la alta política que corresponde. Ya lo hicimos, este grupo hizo una maravilla. Este grupo sacó adelante la ley de energía renovable no convencional cuando nadie creía en eso. O sea, ya nos conocemos hace mucho tiempo. Ahora vamos a sacar adelante un buen enfoque transversalmente de adaptabilidad a la sociedad digital. Eso esperamos en el poco tiempo que tenemos por delante. Abrazo a Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos, espero que le vaya muy bien. Quiero darle las gracias a Alejandro Barros, que es académico del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, a don Carlos, a Verónica Piniña, directora del Instituto Desafío de la Democracia, un instituto que también está partiendo por estos días, Verónica. Así que éxito en tu nuevo rol ahí en el Instituto
Desafíos de la Democracia. Marcos también está partiendo justamente también en Oracle, así que le vaya bastante bien. Jimena, muchas gracias por estar en este panel. Gracias a todos por compartir esto junto con nosotros hablando de la modernización del Estado. Para terminar el encuentro hoy día, ya es la 1:30, le quiero dar las gracias al subsecretario del Interior Juan Francisco Gali, que estuvo con nosotros, al senador Kenneth Puc, a Pedro Huichalapa, a Claudia Pizarro, de Alcaldesa de La Pintana, a Iván Silich, a Patricia Peña, a María Paz Canales, a Javiera Moreno, a Andrea Ruiz, a Claudio Magliona, a Daniel Saror de Opti, a Ricardo Baeza Jay, amigo de la casa, a Claudia Negri, a Juan Carlos Lara, a Catalina Elsa, Elso Vera, que son todos partes de este encuentro que tratamos de hacer junto al Senado de Chile, la Subsecretaría del Interior, el Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, Derechos Digitales, Datos Protegidos, el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, el Instituto de Desafíos de la Democracia, el Instituto Milenio Fundamento de los Datos y el Consejo Chileno de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Todo ello gracias al auspicio Full College. Estuvimos hoy día trabajando en esto, así que muchas gracias a todos. Va a quedar grabado, va a estar en El Periodista durante esta semana. Este programa va a ser transmitido íntegramente por el canal del Senado, que está en BTR, si lo logran ver, en Movistar, en Entel también está el canal del Senado, así que durante la semana lo van a poder ver. Así que muchas gracias y cerramos aquí hoy día, terminamos con el encuentro de la agenda digital en la nueva Constitución. Muchas gracias a todos, los despedimos desde acá de Macul, de los estudios de Río Negro TV. Hasta una próxima oportunidad. Full College, 21 años de experiencia en software para establecimientos educacionales. El único ERP para la educación en Chile que apoya la gestión académica y administrativa. Full College, 21 años de experiencia.